اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad. Llegamos a los niveles de la adoración. Venimos hablando que, al fin y al cabo, la sinceridad es una necesidad y una condición de la buena acción, y que dentro de las buenas acciones están las acciones obligatorias y las acciones preferibles. Si ustedes ven en la Sharia o en las leyes islámicas, se hace mucho hincapié en el cumplimiento de las obligaciones, o sea, aquellas órdenes que Dios ha propuesto en la Sharia, es necesario acatarlas y cumplir con ellas, obedecerlas. Con respecto al tema de la adoración o de la devoción, que es fundamental en el camino del crecimiento espiritual y que sin ella tampoco se podría llegar, y que es parte obviamente de la amal salih, de la buena acción, los sabios, basados en algunas narraciones que después vamos a leer, dicen que en realidad hay varios niveles de devoción. O sea, aquel devoto que adora a Dios lo adora en distintas esferas. Hay quien dice adora a Dios por miedo al infierno, por miedo al castigo, o sea, ve en Dios un ser que lo va a castigar, un ser que su justicia le va a llegar algún día y un ser que no perdona. Entonces, digamos, como estado del alma se incrementa el miedo en él, o sea, lo que gobierna su estado espiritual interno en cuanto a su relación con Dios al momento de adorarlo es el miedo. Entonces, por miedo él siente que tiene que adorar. Si ustedes notan, yo cuando hablé de este tema hablé de las devociones, o sea, no estoy hablando de algo incorrecto, ¿no? O sea, es devoción, es considerada devoción, y Dios recompensa y hace falta también poner esa intención, pero digamos, cuando hablamos del motor de ese, ya no tanto de la intención, sino del motor que mueve a la persona, es el miedo. Pero que eso no está mal tampoco, porque uno al fin y al cabo es ser humano, digamos. La psicología humana, digamos, tiene ese tipo de cuestiones. Algunos de nosotros tenemos miedo y adoramos, otros de nosotros, digamos, tenemos otro tipo de motor interno, pero bueno, eso es parte de nuestra personalidad y no podemos hacer mucho, digamos. A no ser que, bueno, uno haga algún programa, digamos, de cambio y de transformación espiritual, psicológica, que con el tiempo puede ser que entonces cambie su objetivo. Pero por lo general las personas son de tres grupos, dice el Imam Ali. Hay un grupo que adoran a Dios por miedo, es decir, para no entrar al infierno, para salvarse del castigo y porque temen la justicia de Dios, y que más que temer la justicia de Dios se temen a sí mismos, o sea, temen su propia conducta, o sea, por los pecados que tienen, por las enfermedades del alma que tienen, por los defectos que tienen, obviamente temen. No es que Dios vaya a castigar si uno no hace el mal. Entonces, al fin y al cabo, ese temor vuelve a uno mismo. Por lo tanto, el primer grupo es este grupo que adoran a Dios y su adoración, inshallah, será aceptada y es una adoración correcta. Y muchísima gente en la humanidad a través de la historia adoró a Dios de esta forma, pero es por miedo. O sea, lo que mueve al hombre a adorar es el miedo. Hay un segundo grupo que ya no es un tema de miedo. Dicen, miedo nosotros no tenemos, lo que tenemos es, entre comillas, ambición del paraíso. O sea, tenemos deseo de entrar al paraíso. No nos interesa el tema de que Dios nos castigue o no nos castigue, vayamos al infierno, no. Nos interesa lo que tiene Dios de recompensa. O sea, aquel que busca un beneficio, creo que algunos, digamos, su movimiento es escapándose del perjuicio. O sea, escapándole al daño, escapándole al perjuicio. Hay otros que dicen, no, a mí el perjuicio no me preocupa, yo soy, supongamos, valiente y que venga el perjuicio, no hay problema. Lo que quiero es recibir a cambio algo, o sea, yo adoro, está bien, pero lo adoro pensando en esa recompensa, pensando en esos placeres. Entonces, ese motor psicológico del cual vengo hablando, que de alguna manera es el estímulo, si vamos a hablar en términos psicológicos, es lo que lo lleva justamente a adorar a Dios. Entonces, lo adora a Dios correctamente, está muy bien, pero lo que hay detrás de la adoración es justamente un interés. Por eso dicen que muchas veces esto vuelve también al amor propio y vuelve
en realidad al desear los beneficios para sí mismo, ¿no? Entonces, al fin y al cabo es una especie de adoración basada en algo que quizás no sea tan positivo en el sentido de la perfección humana o en el sentido del elevamiento humano, que es, o la elevación humana, que es justamente el hacerlo solo por Dios. Dice, en los hadices aparece, y dice que hay un tercer grupo, que son aquellos que no adoran a Dios, ni por temor, o sea que no es digamos, el miedo a la justicia divina o al castigo, o al infierno, o a la infelicidad, lo que los mueve, ni tampoco el deseo por el paraíso, la ambición de la cual yo estaba hablando, sino dicen, lo hacen agradecidos, o sea, por agradecimiento. Saben que Dios les otorgó, les dio, les creó, les guió y desean agradecerle. Saben que Dios es merecedor del agradecimiento, o sea, más que por agradecimiento, es porque Dios lo merece, según aparece en otra narración del Imam Ali, cuando dice que justamente aquellos que te adoran porque eres, digamos, un ser que merece ser adorado, dice la narración. ¿Quién conoce esa cuestión? Conoce esa cuestión aquel que realmente a través de la reflexión logra entender de que Dios es el dueño de todo. Y gracias a Dios tenemos y vivimos y nos desarrollamos y nos casamos y nos reproducimos. Gracias a Dios. Ese gracias a Dios se traduce después en la acción en forma de devoción. Es decir, porque hay que agradecer a Dios, rezo, ayuno. Pero ese porque hay es porque uno conoce, o sea, no es una cuestión de obligación, de que tengo que agradecerle porque si no, no, tengo que agradecerle porque yo sé que eso pertenece a Dios, o sea, lo siento merecedor de ser adorado. El hadith del imam dice, Inna qawman abadullaha raghba fatilka ibadatu tujar. Dice, hay personas, dice, hay cierto grupo de personas que adoran a Dios por ambición, por deseo, digamos. Dice, por el deseo del paraíso, ¿no? Dice, ese tipo de personas ese tipo de adoración es la adoración de los comerciantes. El comerciante trabaja, pero trabaja por algo que se le va a dar, digamos, de ganancia. Por eso si estoy comerciante le digo, bueno, quítame la ganancia, dice, no, prefiero no venderte. وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ. Dice, hay otro grupo de seres humanos, otros pueblos, digamos, otra gente, que adoran a Dios, pero lo adoran por miedo, por terror, por temor al castigo y a la justicia, a aquella retribución, el día del juicio final. Dice, fatilka ibadatul abid, dice, esa es el tipo de adoración o de devoción de los esclavos. Cuando el esclavo trabaja, lo hace por miedo a que el amo no le trate mal, no le pegue, no le dañe. Wa inna qauman abadullah shukran, dice, hay otras personas que adoran a Dios por agradecimiento, porque Dios lo merece. Entonces dice, fatilka ibadatul ahrar, aquella es, o ese tipo de adoración es la adoración de los libres. O sea, está libre de deseo, libre de miedo. No teme el castigo, ni desea el paraíso. Dice, no, Dios, yo te quiero adorar a ti, así, o sea, directamente. No me interesa, aunque no tengas paraíso, aunque haya infierno. Venga lo que venga, te adoro. ¿Por qué? Porque eres merecedor de dicha adoración. Y yo debo agradecerte porque tú te lo mereces. Entonces, es un tipo diferente. Dice en otro lugar el Imam Ali acerca de esto, de la relación entre la acción o la devoción y el ikhlas o la sinceridad. Dice, al ikhlas thamanul ibada. Dice, la sinceridad es el valor de la adoración. O sea, uno paga para comprar la sinceridad con adoración. Yo rezo y ayuno y hago súplica para que Dios me venda, o sea, me otorgue la sinceridad. Dice, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah fahuwa mimman yakmul imanu o yukmil imanu. Dice, aquel que ama por Dios y aquel que
odia por Dios y aquel que da por Dios y aquel que no da por Dios o que prohíbe por Dios es aquel que se ha perfeccionado su fe. ¿Por qué? Porque eso es la verdadera sinceridad. Amar por Dios, odiar por Dios, vivir por Dios, trabajar por Dios, morir por Dios. Walhamdulillahi rabbil alamin.